Hola, ¿qué tal amigos de Cine-T? Estamos con Joshua Hill, director de Sanctorum, una de las películas en competencia en Morelia 2019. Joshua, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí hablando este día de nuestra película Sanctorum. Sanctorum no es un trabajo fácil, es un trabajo que exige demasiado al espectador, pero creo que exige más el trabajo de guión y el trabajo de dirección para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo fue que nace el guión de Sanctorum? Sanctorum tiene un guión de 10, 12 páginas tal vez, no son muchas. Para la gente que sepa un poco sobre el tema del cine, para hacer una película regular necesitas unas 80 páginas, ¿no? Pero el guión en particular es un extracto de varias cosas, de varias ideas que fui teniendo a lo largo de un par de años y que para mí eran muy importantes platicar para tratar sobre la película. Un día encontré una entrevista de un medio internacional que se llama el New York Times, en el que hablaba sobre niños y mujeres que estaban trabajando en el campo mexicano, cosechando marihuana y cosechando amapola. Y entonces hablaba justamente de que esta nueva generación de niños que estaban siendo criados al lado de sus madres, cosechando, porque ya no hay oportunidades, porque ya no les interesaba ir a la escuela, porque sembrar maíz, sembrar café ya era totalmente inútil por los costos del mercado, y por lo tanto se toma la posibilidad para la subsistencia de ingresar al campo a sembrar estos productos. La película no solamente roza estos temas sociales del narcotráfico, de la cuestión de los campesinos que no pueden hacer otra cosa para sobrevivir que sembrar plantas, como lo dicen en algún momento dado de la película, sino también tiene que ver con la visión de esta cosmovisión de estos pueblos mexicanos, y a la vez tiene también que ver con estas historias de la naturaleza tomando posesión del mundo de nueva cuenta. ¿Cómo fue que pudiste hilar estas historias, estos momentos para tener esta película? Dentro del guión y como estaba estructurado, ya era importante hablar de esta amalgama que es México con respecto a esos elementos fantásticos que provienen realmente de los pueblos indígenas, de la historia propia de México. Yo necesitaba hablar de un cambio, de una catarsis, necesitaba plantear lo urgente de poner atención en los grupos vulnerables como son los pueblos indígenas. Y también tenía yo la necesidad de hablar sobre el fin del mundo, porque estuve viviendo una etapa, digo que ahora mismo la sigo teniendo, en la que creo que cada vez estamos más cerca de terminar algo y de empezar algo nuevo. Y creo que Sanctorum es justamente este ejercicio, es simplemente orquestado de una manera cinematográfica, narrativamente cinematográfica. ¿De dónde viene la forma visual de la película? Digo, uno ve la película y en verdad pareciera que no es de manufactura mexicana en ese aspecto. Vas contra todo lo que se está haciendo a nivel fotográfico, a nivel estético. ¿De dónde viene esta visión? Bueno, pues he venido trabajando la plástica y la utilización de la cámara en este sentido muy documental desde mi primer trabajo, La Maldad, que le estrenamos hace ya 3 años, 4 años. Para mí siempre ha sido muy importante estar anclado al cine documental en un acercamiento estético, pero en el caso de Sanctorum se desarrolló una línea de trabajo que fuera también muy fantástico, lo cual nos permitió hacer que estos dos universos se unieran en una película que trata de tocar una realidad muy documental, pero que desde que inicia la película sabes que hay un desprendimiento hacia una realidad metafísica, fantástica, que le permite a la película llegar a un planteamiento como lo que está haciendo ahora, que es decir que si no estamos en un mundo parejo, entonces mejor que desaparezca el mundo. Estéticamente la fotografía, el sonido, está muy inspirado en películas tanto fantásticas como en películas muy de cinema verité, y tratando de encontrar un núcleo en una visión fresca, nueva, en algo que no hayas visto antes, que no hayas sentido antes, para poder entender por qué la película pasa de un formato a otro sin darte cuenta, por así decirlo.
La película te va sorprendiendo como espectador todo el tiempo. Estamos viendo estos cielos hermosos que parecen hechos a computadora y que se ven brutales, hasta llegar a este final con estos efectos especiales que son tan raros de ver en México. Me gustaría saber cómo fue el proceso para llegar a la última secuencia de la película, a esta destrucción que estamos viendo, a esta nueva visión que están haciendo en ese momento. ¿Te refieres a cómo fue el trabajo narrativo o más bien técnico? Técnico, visual. Técnico, ok. En la situación técnica con los visual effects fueron 3 equipos de trabajo que estuvieron con nosotros durante un año prácticamente, tal vez un poco más de un año, tratando de explorar un poco la naturaleza de la película, porque no es una película que, aunque utilice efectos, obviamente no podíamos ver los mismos efectos que existen en la industria hollywoodense, ni mucho menos, pero había una claridad ciertamente de cómo los queríamos hacer. Entonces fue una línea de trabajo amplia, estricta, larga y costosa para poder llegar visualmente a lo que estábamos buscando. Finalmente me parece que son elementos orgánicos que puedes entender en la película, que están puestos para complementar la historia y no para hacer la historia. No sé si me explico. O sea, no es un monstruo que es el motivo de toda la película. O sea, simplemente son bocetos de lo que puede llegar a suceder si es que el mundo termina y de qué manera termina. Para mí era muy importante hacer notar que la concepción de todos esos efectos especiales y la manufactura estaba dada por creativos mexicanos, un poco decir, bueno, nosotros también podemos hacer una versión sobre este tema, no solamente Estados Unidos, no solamente el resto del mundo, pero nosotros tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia forma de hacer las cosas. ¿De dónde viene la decisión de respetar la lengua indígena que se habla? La lengua que se habla, ¿de dónde viene la decisión de respetarlo? Cuando estaba haciendo el scouting, encontré esta población en donde filmamos la película, que para mí era como la población por los espacios, por la forma, la idiosincrasia, el misticismo. Para mí era como el lugar donde yo quería trabajar. A un principio, platicando con las personas, me daba cuenta de que ellos hablaban conmigo español y entre ellos hablaban su lengua, Ayuk, Mije, que es lo mismo. Y era muy importante para mí notar que ellos tenían como una naturalidad muy grande cuando hablaban en la Ayuk, ¿no? Entonces, yo quería ser parte de esto, quería entender cómo era posible que ellos pudieran como transportar su mente, su corazón, su vibra, con tan solo cambiar de idioma. Como si realmente estuviéramos hablando casi español o francés, por así decirlo, algo como completamente, diametralmente opuesto. Y entonces empecé a entender y empecé a notar que su personalidad cambiaba. Una cosa llevó a otra, empecé a hacer ensayos en Ayuk y me empezó a gustar, empecé a meter cosas que tuvieran que ver un poco como más con sus actitudes y empezamos a desarrollar ya lo que se conocimos como la película. Me gusta mucho la fuerza del que tiene el idioma y que me parece también un acierto el que para ellos se sintieran más cómodos hablando en su lengua materna. No, y además permite que la película tome otro giro, ¿no? No estamos sintiendo que estamos viendo una visión criolla del asunto, sino sí pareciera que estamos viviendo la visión de ellos. Me es muy interesante la pareja de la tercera edad que narra varias veces cosas en la película. ¿Es gente de la zona? ¿Son actores? ¿O qué son? ¿Te refieres a los que inician la película? Sí, que están en una mesa platicando. Claro, ellos son protagónicos, son personas de ahí, todos son, bueno, la mayor parte de las personas son vecinos, o digamos viven en las mismas áreas, se conocen todos, y todos ellos cooperaron de una manera increíble para la película. Ellos se imaginaban justamente lo que estaba haciendo. Yo les platicaba, vamos a imaginar que está pasando esto en el cielo y vamos a hacer esto. Y ellos tienen una imaginación y por su propia ideología se les hacía muy lógico que yo les dijera, y ahora va a pasar esto acá. Ok. Y entonces lo imaginaban y podían incluso platicar de esto, ¿sabes? Podían incluso improvisar ciertas cosas.
Esta pareja, la señora se imaginaba los sonidos y me decía, ¿va a sonar así? Ah, ok, entonces yo voy a decir esto. Sí, usted haga. Y entonces empezaba ella a platicar con su esposo, porque es en la realidad de su esposo, y el esposo lo único que hacía era como contestarle un poco, y había luego una complicidad ya y se imaginaban cosas. Yo seguí trabajando con ellos varias escenas que finalmente resultaron dentro de la película. Sanctorum ya tiene una larga en festivales de cine, va a Morelia, pero me gustaría saber, ¿ya la presentaste en la comunidad donde la filmaste? No, de hecho, Sanctorum solamente tiene una presentación a nivel mundial, una sola proyección, que fue en el Festival de Cine de Venecia. Su segunda proyección va a ser en el Festival de Cine de Morelia, con 30 días de diferencia nada más. Entonces nosotros tenemos planteado después de Morelia sí efectivamente organizarnos para que la comunidad donde se fue filmada la pueda observar, además de las otras rutas de festivales que ya tiene Sanctorum, que son ya varios compromisos a nivel mundial, pero obviamente para nosotros le damos prioridad a donde se hizo, y pues bueno, a mí es de las proyecciones que más emoción me dan poder regresar allá. Va a ser con un asunto logístico intenso, porque no hay cines, no hay luz, así como para una proyección de ese tipo, pero veremos, obviamente, generar la situación para que puedan ver la película como debe de ser. Perfecto, pues Joshua, muchas gracias. Te deseamos mucho éxito en Morelia y en todo el futuro de este proyecto. Muchas gracias. Un placer.